Gloria a Dios. Escucho al Espíritu del Señor diciendo, fe, fe, solo fe. No hay otro lugar para el creyente en este mundo que el lugar de fe. Para nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo, la fe es nuestro escudo. Amén. Y solo vivimos por fe y caminamos por fe. Vamos a la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 6, en versículo 16, donde se habla de la armadura de Dios. Aquí nos habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios. Leamos completamente Efesios 6, empecemos en el versículo 10, donde el apóstol Pablo habla de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Imagínense, contra la acechanza del diablo. Y sigue continuamente, dice, mire de qué lo que está hablando contra el diablo, la acechanza del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios, dice, toda, no deje ninguna por fuera, dice, para que podáis resistir en el día malo. En el día malo, tú no sabes cuándo va a ser el día malo, dice, para que puedas resistir, por eso nos da la armadura, para que podamos resistir en el día malo, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando todo pase, sigue firme, dice, está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, sobre todo, hermano, cuando usted mire la palabra sobre todo, tiene que poner, está haciendo énfasis en algo que tú no debes pasar por alto, ¿ok? Ha escuchado todo lo que te viene diciendo aquí a través de la escritura, dice, sobre todo, dice, ponle mucha atención, les quiere decir eso, ponle atención a esto, dice, no descuide esta parte, que es lo que te quiere decir, amén, dice, sobre todo, diga sobre todo, dice, toma el escudo de la fe. Si es sobre todo, dice, ¿sobre todo qué? De todo lo que yo te he dicho anteriormente, toma el escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Entonces estamos hablando, el Espíritu está hablando nosotros de fe, solamente fe. Y aquí en esta escritura que habla de la armadura de Dios, nos dice, sobre todo, sobre todas las cosas, sobre todo lo que te ha dicho. Dice, toma el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Amén. Entonces vemos la fe. Por eso el Espíritu Santo está enfatizando a nosotros más que nunca. Fe. Los dardos del enemigo es el ataque personal de Satanás contra los creyentes de muchas maneras, hermano. Entonces por eso dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, sobre todo lo que venga, sobre todo lo que tú sabes, sobre todo, toma el escudo de la fe. Entonces ahí, hermano, ese escudo de la fe nos ayuda contra todo ataque del enemigo, contra esos dardos del maligno. El escudo de la fe, a todos los dardos del maligno. Amén. Entonces, hermano, y sobre todo, no quiere decir, no te olvides que nuestra fe es de nuestra fe, creciendo en nuestra fe, como nos habla en Judas, de que nosotros edifiquémonos en nuestra más santísima fe, orando en el Espíritu. Hermano, ahí va esto, ahí está junto ahí, con esto aquí, que nos habla en Efesios 6, 16. Sobre todo, toma el escudo de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Y Judas nos dice en el versículo 20, Judas dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. En Efesios 6:16 dice, sobre todo toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y Judas nos dice, Judas 20, Judas dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces hay una manera de edificarnos en nuestra santísima fe, hay una manera de que podemos nosotros fortalecernos en nuestra fe.
que es orando en el Espíritu, hermano. Amén. Aleluya. Y ese escudo de la fe nos ayuda contra el ataque del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pasemos a 1 Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. 1 Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Aleluya. Nuestra fe. Amén. Nuestra fe vence al mundo. Nuestra fe en Cristo. Nuestra fe en Dios. Nuestra fe en la palabra de Dios. Nuestra fe que hemos nacido de Dios. Nuestra fe de que el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Nuestra fe. Aleluya. Fe, solo fe. Amén. Somos victoriosos, hermanos. Nuestra fe en Cristo Jesús nos ha asegurado eternamente nuestra victoria en vencer al mundo. Hemos vencido al mundo y todo lo que hay en el mundo y todo lo que el mundo nos pueda tirar, todas las cosas de este sistema, de este mundo, nuestra fe nos hace vencedor contra esas cosas. Amén. Aleluya. Y lo seguimos fortaleciendo en nuestra más santísima fe, orando en el Espíritu. No te olvides de eso, hermano y hermana. Continuamente sigue fortaleciéndote en tu más santísima fe, orando en el Espíritu. Y escucha lo que dice el Espíritu de Dios. Fe, fe, solamente fe. Amén. Aleluya. O sea, cree, solo cree en Dios, solo cree en su palabra. Sigue adelante sin desmayar. No desmayes por las cosas que ven, por las cosas que están sucediendo alrededor tuyo. Fe, fe, solamente fe. Miremos en Lucas 18, versículo 8. Gloria a Dios. Aquí en Lucas 18, en el versículo 8, nuestro Señor Jesús hace una pregunta. Vamos a leer completamente ese versículo, pero la segunda parte del versículo es que estamos más interesados, pero leamos completamente el versículo. Lucas 18, versículo 8. Dice, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Prestemos la atención a esta pregunta de los labios de nuestro Señor Jesús. ¿Realmente Él encontrará fe en esta tierra? Hermano, dice la palabra de Dios que el justo por su fe vive. Entonces, si los justos por su fe viven, nosotros somos los justos de Dios en Cristo Jesús. Esa pregunta es para nosotros los creyentes. Para nosotros los que creemos en Jesús. Esa pregunta viene directamente a nosotros. ¿Y por qué el Señor Jesús hace esta pregunta? Porque muchas cosas pueden robar tu fe, te pueden desviar de la fe. Muchas cosas que puedan suceder en tu vida, alrededor de tu vida, pueden robarte esa fe en Jesús, robarte esa fe en sus promesas y te pueden desviar, amén, te pueden desviar de ese caminar de fe, de ese vivir en fe. Por eso Él pregunta, ¿encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra? Amén. ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? ¿Hallará fe en la tierra? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es el mismo Señor Jesús haciendo la pregunta. Cuando Él vuelva a esta tierra, Él hallará fe en su pueblo, en nosotros. Como muchos dicen, el Señor se está demorando mucho por venir. Eso ha hecho que su fe mengue, ha hecho que tu devoción a Él mengue, ha hecho que tu pasión por Él mengue, o porque no has recibido algo, porque no has obtenido algo por las persecuciones o por las necesidades, ha hecho que tu fe mengue en Él. Es una pregunta para todos nosotros. ¿Dónde estamos en fe, en creerle al Señor? Somos los justos de Dios. Nosotros no caminamos por vista, pero caminamos por fe. Entonces es una pregunta para todos nosotros. ¿Encontrará el Hijo del Hombre fe en esta tierra? No desmaye por esperar por el Señor. Sigue perseverando en la fe. Recuerda que el justo vive por fe. Y con esto pasemos a Hebreos, al capítulo 10. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 10. Damos el versículo, desde el versículo 35 al 38. Gloria a Dios. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire, es importante, y aquí habla de paciencia. El caminar de fe es un caminar de paciencia, hermano. Caminar de fortaleza. Se habla de que este caminar de fe
no es una carrera de 100 metros, es como una maratón larga distancia, hermano. Para eso hay que tener perseverancia, resistencia, hermano. ¿Okay? Paciencia. Amén. Y aquí nos habla, en versículo 36 de Hebreos 10, versículo 36, nos dice, porque o es necesaria la paciencia, no es necesaria la paciencia, queridos hermanos, queridas hermanas, amigos, es necesaria la paciencia. ¿Sí ve? Es necesaria, este caminar de fe, la paciencia es necesaria para caminar con nuestro Señor Jesús, hermano. Es necesaria la paciencia. Y si no la tiene, va a tener que desarrollarla, ¿okay? La paciencia. Porque en este caminar de fe se necesita paciencia. Amén. Y nos dice aquí, es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia, hermano. Entonces, un caminar de fe sin paciencia no es caminar de fe. Hay unas cosas que las recibimos rápidamente, otras toman tiempo. Entonces, se necesita la paciencia. Y miren, en el fruto del Espíritu, paciencia es una de las características del fruto del Espíritu. Y lo pueden mirar en Gálatas, capítulo 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, una de las características del fruto del Espíritu, de alguien que ha madurado ese fruto del Espíritu en su vida, es paciencia. Porque es parte de la naturaleza de Dios. Amén. Entonces tiene que desarrollar en nosotros la paciencia. Y ese caminar de fe es paciencia, como nos habla aquí en Hebreos 10, 36, porque es necesario la paciencia. Es necesario, hermano, que es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Amén. Entonces, hay unas promesas que te van a llegar mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, mientras tú estás haciendo la voluntad de Dios, ejercitando la paciencia, ¿qué sucede? Vas a obtener la promesa. Amén. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ahí es donde nosotros fallamos, porque si el Señor dice pronto, pero pronto para el Señor no sabemos qué pronto es. Él no está encasulado en tiempo como nosotros. ¿Okay? Entonces ten paciencia. Lo que Él ha prometido sucederá. Y tú, si estás haciendo la voluntad de Dios, caminando en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios, ejercitando la paciencia y el amor, vas a recibir la promesa. Amén. Aleluya. El versículo 38 nos dice, mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. No hay otra manera, hermano. El justo vivirá por fe. No hay otra manera. No hay otro lugar para el creyente, para el cristiano, para el siervo de Dios, la sierva de Dios. Amén. Es la fe. El justo vive por la fe. Aleluya. Gloria a Dios. Pasemos a Romanos, al capítulo 1, versículo 17. Aleluya. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Miren este versículo, la palabra fe está 3 veces. Fe y para fe, y esto vive por la fe. Y eso es lo que el Espíritu del Señor dijo 3 veces. Fe, fe, solamente fe. No hay otro lugar, hermanos y hermanas, para caminar con Dios, para vivir una vida establecida en el reino de Dios, es por la fe. Para caminar en intimidad con el Señor es por la fe. Para hacer la obra de Dios por la fe, hermano. Este es el reino de Dios por fe, hermano y hermanas. Fe, fe, solamente fe. Amén. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Pasemos a 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 22. El justo solamente vive por la fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios. Se huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Entonces, hay unas cosas que tenemos que seguir. Amén. La fe hay que seguirla. Todas las cosas, mire, ahí da nombre que la fe, nombran otras cosas, pero dice que tenemos que seguir la fe, hermano. Dejando todo atrás.
y perseguir esa fe como todo, hermano, con todo lo que tenemos, hermano. En Judas 20 nos dice cómo podemos edificar nuestra fe, dice, orando en el Espíritu. Amén. Tenemos la respuesta. Y entre más obedecemos al Señor, nuestra fe más crece, hermano, más se desarrolla. En el camino de obediencia y de paciencia, nuestra fe va creciendo. Nuestro conocimiento en el Señor. Entre más tenemos intimidad con el Señor, más nuestra fe crece. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. 1 Timoteo 6:11. Gloria al Señor Santísimo. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Aleluya. Gloria a Dios. Ya dijimos que la fe es una de las características del fruto del Espíritu. Entonces hay que seguirla, hermano. Hay que seguir la fe, fortaleciéndonos en fe, creciendo en fe, edificando en nuestra más santísima fe, orando en el Espíritu, hermano, porque el reino de Dios es a través de la fe. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él cuenta con nosotros para expandir su reino. Fe, fe, solamente fe. Pasemos a Hebreos al capítulo 11. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 11. Leamos el versículo 1 al 3. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Entonces miramos en nuestra fe la certeza de lo que se espera, lo que esperamos. Entonces nuestra fe es la seguridad de que vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido, lo que le hemos pedido a Dios. Amén. Aleluya. El camino de la fe o el caminar en fe es un proceso divino porque creemos en Dios y en sus promesas. Podemos ver que la fe se establece en la convicción de las cosas que no se ven y en esa esperanza de esa recompensa futura en lo que estamos creyendo. Amén. Aleluya. Entonces la fe y la esperanza van unidas, hermano. Pero no es una esperanza vana. Es una esperanza porque hemos creído y sabemos que lo vamos a obtener. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Tu fe te hace descansar en las promesas de Dios. O sea, ya tú tienes sin haberlo visto. Tú ya has obtenido lo que estás esperando sin haberlo visto. Porque tu fe es la certeza de lo que no se ve. Amén. Aleluya. Hermanos, fuimos salvos por fe y a través de la fe en Jesús recibimos todo de Dios. Es a través de la fe. Continúa poniendo tu fe diariamente en Jesús, sabiendo que tú puedes confiar completamente en Él, en aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Recuerda, fe, fe, solamente fe. El justo vive por la fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.